Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Esta noche vamos a comentar una película muy moderna, muy reciente, es una película del año pasado y es un auténtico thriller de suspense, de terror, con algunas pinceladas de cine policíaco. Una película que yo he descubierto hace muy poquitos días, prácticamente cuando me la he comprado en Blu-ray, en formato físico, que yo sabía que existía, pero que no había tenido yo intención de verla por lo menos a corto plazo, sino más a largo plazo. Pero debido a una serie de peticiones aquí en el canal me habéis animado a que comente esta película y que la vea, porque realmente es una película muy notable y yo diría que en ocasiones roza, podríamos decir, la obra maestra. Es una película que revela un director muy inteligente, muy meticuloso. Es un director además muy amante del cine. Esto parece un poco de perogrullo lo que estoy diciendo, pero no todos los directores de cine son tan cinéfilos, es decir, no meten tantas referencias de cine en sus películas como Edgar Wright, el director de la película que vamos a comentar. Este film se puede decir que dentro de sus referencias cinéfilas podemos encontrar referencias a directores como Federico Fellini, como Dario Argento, como Alfred Hitchcock, como el mismísimo David Lynch. Pero vosotros podéis preguntaros, bueno, ¿qué tiene que ver realmente el cine de Federico Fellini con el de Dario Argento o con el de David Lynch o Alfred Hitchcock? Se puede decir que se puede aunar todo ese cine dentro de un subgénero, o mejor dicho, no todo el cine de estos directores, sino muchas referencias de toda la cinematografía de ellos, digamos, condensada en una determinada época, en una determinada moda, digamos, en la gestualidad de algunos personajes y también de sus interpretaciones. La película que vamos a comentar esta noche, sin más dilación, y ahora vamos a pasar a analizarla y a, digamos, a desmenuzarla de una manera muy meticulosa, porque yo creo que se lo merece, es nada más y nada menos que Última noche en el Soho del año 2021 del director Edgar Wright, protagonizada por Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy, Matt Smith y secundados por dos actores de auténtico lujo: Diana Rigg, una de las chicas Bond, la chica Bond de 007 al servicio secreto de su majestad, en lo que fue por desgracia su último papel en el cine, y un más que inquietante Terence Stamp. Y Terence Stamp realmente hace un papel inquietante porque ha sido uno de los actores dentro del panorama internacional del cine que realmente ha realizado algunas de las interpretaciones más inquietantes, más atmosféricas, pero también más perturbadoras de la historia del cine. Terence Stamp lleva ya una carrera meteórica desde bien jovencito, pero que aquí en esta película se sigue revelándonos, y además después de su, ya no solo después de su dilatada carrera, sino de su edad, como un actor muy muy competente que nada tiene que envidiar a las nuevas promesas, más bien todo lo contrario. Última noche en el Soho es una película que a mí me ha sorprendido gratamente y me atrevería a decir que es la mejor película de género o la mejor película de thriller, de suspense, de terror, incluso con pinceladas de cine policíaco, que nos recuerda a muchísimos otros clásicos de la historia del cine. Es como una especie de gran compendio de grandísimas películas en las que caben, por ejemplo, Suspiria de Dario Argento, secuencias de La Dolce Vita de Federico Fellini, como Vértigo de Alfred Hitchcock, o como incluso referencias en lo que se refiere al uso del color, la colorimetría, a muchas películas, por ejemplo, de David Lynch, pero también en el tratamiento incluso de los personajes y de las interpretaciones, que en todo momento son muy inquietantes y hasta cierto punto ambiguas. Tan ambigua como la propia historia que se nos cuenta, ya que en esta película el comienzo no tiene nada que ver con el final, es decir, hay tantos giros argumentales. Y ya no digamos subtramas, porque la trama, la estructura narrativa, se puede decir que es bastante lineal. Gira en torno a un personaje, a los sueños de un personaje. Una chica protagonizada, mejor dicho, interpretada por Thomasin McKenzie, que se revela además como una actriz realmente extraordinaria, con una cantidad de registros interpretativos fantástica, que va prácticamente desde digamos, los gestos de terror, los gestos de sorpresa, los gestos de amor, de melancolía, de tristeza, muchísimos englobados dentro de una interpretación muy completa, pero todo ello debido a un guión realmente extraordinario, muy inteligente, ya que tanto el director como el guionista se puede decir que son la misma persona. Edgar Wright es el director de esta película, pero también es co-guionista de la misma. Y la verdad es que el guión, en ese sentido, es uno de los guiones de lo que se refiere al cine moderno que se hace hoy en día, uno de los más sobresalientes, por no decir el mejor que yo me he encontrado en bastante tiempo. Porque la verdad es que es un guión lleno de giros argumentales, pero también lleno de referencias
a los viajes en el tiempo, lleno de referencias a lo que es una época pasada, lleno de referencias a lo que son los sueños rotos, los sueños hechos realidad. Es una película llena también de contrastes, porque los personajes de Thomasin McKenzie y de Anya Taylor-Joy parecen en un principio el mismo personaje, pero son personajes completamente distintos. Y tiene una dirección esta película tan sumamente sólida que nos recuerda al Sexto Sentido de M. Night Shyamalan, cuando, si os acordáis de esta gran película del año 99, nos iban dando una serie de pistas a lo largo de la película, pero que nosotros no estábamos atentos a la película, pero no excesivamente con los ojos despiertos para darnos cuenta del giro tan extraordinario, del giro argumental final tan extraordinario que se produce al final de la película. En esta película ocurre exactamente lo mismo, pero ya no tenemos solo un giro argumental, sino que tenemos bastantes giros argumentales en el que se puede decir que la trama se divide en dos partes, o que es tan ambigua la trama o tan inteligente que se puede decir que el director lleva al espectador donde él quiere. Le pone nervioso como quiere, cuando quiere y en la situación que el director quiere y le da la gana. Pero es que además le va llevando por una serie de senderos para que creamos una serie de cosas. Pero es que luego nos va dando una serie de pistas a lo largo del metraje en el que cuando se producen esos giros argumentales tenemos que retrotraernos otra vez casi hasta el principio de la película para darnos cuenta que todas las pistas que había ido sembrando el director y también co-guionista de la película eran pistas falsas, que nos habían hecho pensar algo que realmente no es. Ya que alrededor del personaje de Thomasin McKenzie, la protagonista, extraordinaria protagonista de esta película, se puede interpretar al principio, prácticamente hasta la primera mitad de la película, como algo muy diferente de lo que realmente es. Y ahí está la ambigüedad, la riqueza y las capas de significación que tiene esta providencial y magnífica película desde el principio hasta el fin. Es la dirección tan sumamente sólida de este director que no pierde las riendas del proyecto y de la película en ningún momento. Se puede decir que en ningún momento tampoco el espectador se pierde, sino que sigue la trama de una manera, como os diría yo, con muchísimo interés, porque realmente a cada secuencia van ocurriendo acontecimientos que van cambiando nuestra percepción de la misma. Esta película podríamos definirla, por ejemplo, ya que hacemos referencias al mismísimo Darío Argento, en comparación o hasta cierto punto comparándola, por ejemplo, con La Suspiria de Darío Argento. Es decir, como esa historia de una chica que llega a un colegio de señoristas en esa academia de ballet para luego darse cuenta de que esa academia realmente está como embrujada, está encantada. También, argumentalmente hablando, esta película bebe mucho del guialo italiano y también de las películas de Darío Argento, porque también el argumento va sobre la historia de una chica que sale de su pueblo, en un pueblo cerca de Cornualles, en Inglaterra, para mudarse a una gran ciudad, en este caso Londres, y para asistir a una academia, pero en este caso no una academia de ballet, sino una academia de moda. Es decir, que digamos que los trabajos o los estudios, en este caso, han variado, pero la estructura narrativa y el enfoque que le da Edgar Wright es claramente como si fuera una película pues parecida a los guialos de terror y de misterio psicológico que nos iba dando Darío Argento o que se produjeron realmente dentro de los años 70, 80, incluso dentro de los años 60, dentro de lo que fue el cine italiano. Pero dentro de esas referencias también encontramos en la colorimetría, por ejemplo, referencias al mismísimo Alfred Hitchcock, en los juegos de colores y también en la solidez narrativa y sobre todo en la dirección de actores al M. Night Shyamalan del Sexto Sentido, pero también en la ambientación, porque parte de la película se ambienta en los años 60, y ahora entraremos de lleno a comentar lo que es el argumento del film, aunque sin revelar ningún spoiler importante, porque es una película que no sé si muchos de vosotros la habréis visto, que realmente hay que verla para darse cuenta de la magnífica puesta en escena de los años 60 que tiene esta película. La película se desarrolla tanto en la actualidad de ahora como en los años 60 debido a una especie como de viaje en el tiempo muy misterioso que ocurre en el film. Pero esa puesta en escena en los años 60, en lo que se refiere a las calles de Londres, los coches, los vehículos, sobre todo el personaje, por ejemplo, de Anya Taylor-Joy y de Matt Smith, cuando se meten dentro de su coche y van recorriendo las calles de ese Londres de los años 60, nos recuerda mucho al Marcello Mastroianni y a la Anita Ekberg recorriendo la Roma de los años 60, aunque en blanco y negro, en la película de Federico Fellini. De ahí mi referencia a Fellini. Por eso os digo que
Última noche en el Soho es una película que tiene muchísimas referencias. La primera a mí que me vino a la cabeza fue en esa ambientación de los años 60, con el coche que tiene el personaje de Matt Smith en esta película, a las referencias de la Dolce Vita, a Federico Fellini y a unos personajes un tanto ambiguos, digamos ese retorcimiento de esos personajes que parecen una cosa y que realmente luego son otra, que van a tener de comportamientos diferentes a medida que avanza lo que es la película. Y sobre todo la puesta en escena, ya no solo en las referencias a la dirección artística y el diseño de producción, tan sumamente bien llevado, meticulosamente estudiado la puesta en escena de los años 60. Pero en lo que se refiere al tono de la película, este tono tiene una puesta en escena cambiante y que se va transformando alrededor a lo largo de toda la película, ya que yo os digo que la película comienza como una chica aparentemente muy normal, pero que tiene algo especial, cuyo comportamiento ya nos va dando una serie de pistas de que esa chica tiene algo especial en ella. Se dice en la película que su madre falleció realmente pues de un suicidio y que por lo tanto a lo mejor no puede estar extraordinariamente, digamos, no muy lúcida, no extraordinariamente bien de la cabeza quería decir, no muy lúcida, que era lo que quería yo haceros referencia, pero que todo eso nos van dando una serie de pistas falsas para ocultarnos el verdadero significado de la película, que tiene además unos tintes muy paranormales, muy sobrenaturales, cuya atmósfera es como muy fantasmal, se va transformando en muy fantasmal, sobre todo en el último tercio de la película. La verdad es que Última noche en el Soho es una película a tener en cuenta porque todos los niveles, tanto en dirección de actores, como en interpretaciones, como en el guión, es una película que yo la calificaría con una única palabra: meticulosidad. Porque es tal la meticulosidad que ha tenido el director en todos y cada uno de los apartados de este film, de este extraordinario film, que merece la pena verse. Dobles personalidades, sueños que parecen realidades. En ese sentido yo digo que tiene como muchas referencias a David Lynch. Por ejemplo, en muchos de los personajes de las películas de David Lynch, sobre todo en el enfoque que le aportan los personajes femeninos. Esos personajes femeninos que parecen una cosa y luego realmente son otra. Por ejemplo, la Laura Elena Harring, la Rita de Mulholland Drive. Y sobre todo, atención también al pelo rubio de la protagonista Anya Taylor-Joy. Bueno, protagonista, actriz secundaria, pero que se reparte el protagonismo con Thomasin McKenzie, y cómo las dos terminan de rubias, al igual que en Mulholland Drive. Es decir, es una película que así de entrada ya os digo que tiene muchas referencias cinéfilas. Yo la estaba viendo y realmente se me agolpaban en la cabeza una detrás de otra, porque es una película también muy densa, ya no solo en referencias a otros directores y a otro estilo de otros directores, sino que también Edgar Wright sabe, como Francis Ford Coppola, robar lo mejor de una serie de maestros del cine para hacer los suyos, para, digamos, darle un aire más contemporáneo y más moderno a la narración, sin quitar de reojo, sin estar mirando de reojo a todos estos directores que os voy mencionando. Argumentalmente hablando, porque la verdad es que estamos dentro de lleno de una película que es muy compleja, ya os digo, estamos dentro de una película que nos cuenta la historia, ya os digo, de una chica en un pueblecito de Cornualles, que ella quiere llegar a lo más alto dentro del mundo de la moda, pero tiene una especial obsesión, digamos, por esa moda, por el estilo y por la época de los años 60, digamos por el glamour que destilaba la Inglaterra de los años 60, esa Inglaterra de las películas de James Bond, que también tiene referencias cinéfilas a ella, la presencia de Diana Rigg, una de las mejores chicas Bond, es una de ellas. También en lo que se refiere a lo que es la banda sonora, la partitura, repleta la película de secuencias que tienen o que están acompañadas por un elenco musical que todos son canciones muy conocidas de aquella época. También aquella época en la que los cantantes, el grupo era los Beatles, con esa moda, con ese estilo glam, un poco kitsch, podría yo decir hasta cierto punto, realidad cuna de la cultura pop, mediados de los años 60, finales de los 60, que cambió el panorama cinematográfico por completo. Es una época que la protagonista está obsesionada con aquella época, porque incluso dentro de lo que es, digamos, el ambiente en el que vive,
La casita del pueblo, porque vive con su abuela, su habitación, está toda decorada de motivos de los años 60. Un cartel incluso de la película Desayuno con diamantes de Audrey Hepburn. Incluso ella va imitando en una secuencia como de baile al principio de la película, porque incluso la música que le gusta al personaje, a Eloís, también una gran canción de los años 60, que luego aquí en España fue perpetuada por Tino Casal, nos da a entender que, digamos, que es un personaje que está enclavado en una época, aunque viva en la actualidad, pero está enclavado, digamos, el personaje de Thomasin McKenzie en un estilo de creación, de inspiración en lo que se refiere a la moda, la decoración, dentro de los años 60. Y esa obsesión puede darnos a entender de que el resto de la película, ya lo que es la representación de los años 60 va a estar involucrada en la cabeza, o que va a pertenecer a la cabeza solo o dentro de la cabeza de Thomasin McKenzie. Es decir, que es como si todo fuera una proyección de ella misma. Pero ya os digo que nada más lejos de la realidad, porque el director nos va sembrando la película de pistas, muchas veces falsas, unas verdaderas y otras falsas, pero que realmente la labor del espectador va a ser discernir en el segundo acto de la película cuáles aquellas pistas que nos iba sembrando el director eran verdaderas y cuáles falsas, y todas ellas enfocadas desde un punto de vista muy inteligente. Pero incluso este personaje de Thomasin McKenzie, Eloís, tiene a esa madre que falleció, que se suicidó realmente, y que se nos revela como un personaje importantísimo dentro de la película. Atención también dentro de la dirección artística de este film al componente de los espejos. Dentro del mundo de lo paranormal, los espejos simbolizan como la puerta interdimensional, entre varias dimensiones, entre varios mundos. Y el espejo va a ser uno de los elementos de la escenografía de esta película que va a tener mayor importancia, sobre todo porque nos va a estar dando los espejos constantemente pistas de lo que está ocurriendo. Pero como ocurre en el sexto sentido, no nos iremos dando cuenta hasta bien entrada la función, pero nos iremos dando cuenta, ojo, cuando el director quiera que nos demos cuenta, no cuando nosotros nos demos cuenta, ya que el director, yo os digo que esas pistas que va sembrando los va haciendo de una manera muy calculada para delimitarnos la información y que no sobrepasemos, digamos, el límite de lo que el director quiere que sepamos dentro del film. Es realmente muy inteligente la dirección por parte de Edgar Wright en ese sentido, pero yo os digo que el componente de la escenografía, los espejos, tienen un componente, mejor dicho, tienen un significado muy simbólico. Atención siempre, todo el momento cuando veáis la película, a lo que son los espejos, porque nos estarán dando pistas de lo que realmente es esta película, de lo que al principio parece que es, pero que en realidad no es, y que luego al final de la película cambia para convertirse en una de las más grandes películas de género de los últimos tiempos. La verdad es que todo lo que es el ambiente de inquietud dentro de esta película, en lo que se refiere a thriller psicológico, deambula por todo el film, ya que muchas veces, como en las películas de Alfred Hitchcock, como en Vértigo, realmente no sabemos si lo que estamos viendo es realidad o ficción. Si lo que estamos viendo es, mejor dicho, son como los sueños de la protagonista, o realmente lo está viviendo, o de qué manera. ¿O es que la protagonista puede estar poseída por ciertos fantasmas y por ciertos espectros? La verdad es que todo esto son preguntas que nos vamos haciendo a lo largo de la película, pero que ya os digo, el director no nos las responderá hasta que él quiera. Yo os digo que en ese sentido la dirección es realmente importante. Todo lo que es el desarrollo del personaje de Thomasin McKenzie es un desarrollo en ese sentido un tanto funcional, un tanto sencillo, en lo que es la historia de una chica que llega a una academia en Londres, que lo que quiere realmente pues es abrirse paso dentro de lo que es el mundo de la moda. Pero vemos que esta chica no está bien del todo, en el sentido de que su comportamiento realmente no es natural. Y además ese comportamiento que tiene está incluso contrastado por sus compañeras dentro del colegio mayor, porque ellas, digamos, que viven en el Londres de la época, de la actualidad realmente, de un modo muy distinto al que ella lo vive. Ella es una chica, digamos, de provincia. Y claro, pues digamos que al estar enclaustrada dentro de los años 60, muy querida por su abuela y también por su madre, al que la inculcó todos estos gustos, el mundo del Londres de la actualidad no termina de encajar con ella. Hay una serie de elementos que realmente ella va dando de lado. Incluso las llamadas telefónicas que tiene con la abuela nos va dando pistas de lo que realmente puede ser o es la película en general. Porque claro, ella se encuentra como una especie de personaje inadaptado, completamente inadaptado.
Y claro, ella tiene que mudarse de piso y se muda a un piso también dentro del Soho, que es uno de los barrios con, digamos, con peor reputación de Londres, donde se cometen muchos asesinatos, entrando en una especie de habitación, y que esa habitación será el eje central de la película. Y como decían en el 1-2-3, un programa de televisión en concurso, hasta aquí puedo leer. Porque es que a partir de el momento en el que ella entra en la habitación, su vida cambiará por completo. Ya no solo con referencias a los años 60, sino que ella, dentro de un hipotético mundo de sueños, o mundo espiritual, o como nosotros lo queramos, digamos, interpretar realmente desde un principio de la película, ella se ve involucrada cambiando de dimensión y viajando en el tiempo misteriosamente hasta los años 60. Y es aquí donde conocerá el personaje de Anya Taylor-Joy, que en un principio podemos pensar que es como la proyección del personaje de Thomasin McKenzie. Atención al juego de espejos en muchas de las secuencias iniciales, porque aquí es donde nos darán dando constantemente pistas de lo que estamos viendo. Porque Thomasin McKenzie, Eloise, se mira en los espejos y se ve como Anya Taylor-Joy, como el personaje que interpreta esta actriz llamada Alexis. Pero claro, ¿este personaje realmente es ella? ¿Es una proyección de sí misma dentro del mundo de los sueños? ¿Es un personaje que se ha involucrado en esta vida que la va poseyendo? ¿Es un personaje que quiere contactar con ella como de otra dimensión? Fijaos si toda esta amalgama de preguntas nos vamos haciendo a lo largo de la película, pero que todas ellas serán respondidas, evidentemente. El nivel de terror psicológico que tiene este film, sobre todo respecto al tercer acto, es realmente importante, y además sobre todo por una serie de efectos visuales extraordinariamente bien trabajados, que nos retrotraen bastante a lo que es el típico giallo italiano en lo que se refiere al gore. La presencia del gore también es muy importante en este film. Es decir, es una película que empieza siendo como una película muy inocente de una chica que quiere abrirse camino en el mundo, digamos, de lo que es el mundo de la moda, y termina la película siendo un thriller absolutamente desbordante por sus cuatro costados, en donde el gore, lo sanguinolento y lo paranormal tendrán un punto, digamos, de importancia absolutamente mayúsculo. Y sobre todo, también ese personaje inquietante que es el de Anya Taylor-Joy, que no os voy a decir realmente, no os voy a responder las varias preguntas que os he hecho al principio, que realmente también tendrá dentro del mundo de los años 60 una evolución. Por lo tanto, ya tenemos dos personajes importantes cuyo desarrollo irá en paralelo dentro de la película. El personaje de Thomasin McKenzie, esa chica que quiere abrirse camino en el mundo de la moda y que realmente le irá bien en el futuro. Pero claro, eso lo dejaremos para más secuencias dentro del film. Y el personaje de Anya Taylor-Joy, que lo que irá será abriéndose camino, pero en el mundo de la canción, pero que en ese devenir de una serie de acontecimientos no le irá demasiado bien. Y claro, en ese ir y venir de acontecimientos es donde encontramos otro de los elementos importantes de la película, los polos opuestos. Thomasin McKenzie y Anya Taylor-Joy son como las dos caras de una misma moneda. Una es un personaje que es apocado. Anya Taylor-Joy es un personaje más lanzado. Eloise, Thomasin McKenzie, digamos que siempre va con pies de plomo. Sin embargo, Anya Taylor-Joy, Alexis, a partir de ahora, es un personaje que va mucho más hacia allá. Es decir, ella sabe qué es lo que quiere en esta vida, cómo conseguirlo, pero que las circunstancias a las dos protagonistas le apabullarán en ese sentido, tanto en el papel del personaje de Eloise en la actualidad y el personaje de Alexis en los años 60. Irán evolucionando en paralelo hasta darse cuenta que realmente tanto el Londres de la actualidad como el Londres de los años 60 no era ni mucho menos como ellas realmente creían que eran ese mundo tan sumamente lleno de glamour en todo momento, sino que se encontrarán con sus luces, pero también con unas extraordinarias y extensas sombras a lo largo del devenir en aquella época. También Thomasin McKenzie, Eloise, a partir de ahora la llamaré directamente, se dará cuenta de que efectivamente ese Londres glamuroso de la actualidad y también el de los años 60 con esos misteriosos viajes en el tiempo, se dará cuenta que ya no está lleno de ese glamour, que todo era como una fachada. Es Última noche en el Soho una película que también nos habla en ese sentido, que es a donde yo quería llegar, de las falsas apariencias. De las falsas apariencias en el sentido de que hay una secuencia cuando el personaje de Eloise llega, digamos, a esa gran avenida que hemos visto en el tráiler,
con esa gran decoración, con esa gran escenografía de los años 60, con ese gran cartel en el cine de Thunderbolt, de Operación Trueno de James Bond, una de las películas de James Bond de principios de los años 60, he ahí el guiño, digamos, a lo que es la época, a lo que es el personaje de Diana Rigg, que yo os digo que fue chica Bond también, en 007, el Servicio Secreto de Su Majestad, que lo que nos quiere situar es en una época y en unas determinadas convenciones sociales. Pero claro, esa mirada glamurosa que tiene Eloís de lo que era el pasado, muchas veces idealizado por su personaje, se dará de bruces con ello porque se dará cuenta, a través del personaje de Alexis, que no eran tan glamurosos y que todo el mundo del espectáculo, todo mundo, digamos del espectáculo que se refiere a ser actrices, a ser cantantes, a dedicarse al mundo de la moda, todo lo que conlleva, digamos, una cierta fama, siempre tiene, digamos, como su lado oscuro, su lado tenebroso. Y claro, poco a poco, digamos que los dos personajes, tanto Eloís como Alexis, se darán cuenta que aquello no era lo que realmente le habían contado desde un principio, o no era aquello a lo que ellas podían estar acostumbradas, o lo que ellos habían pensado. Hay una secuencia en la que Anya Taylor-Joy, en la que Alexis está, digamos, en un camerino frente a un espejo, en el que ella expone diciendo, esto no era lo que yo creía, esto no era lo que yo deseaba, y esto no era lo que yo había pensado. Es decir, esas falsas experiencias de un Hollywood, o de un cine, no diré Hollywood porque estamos en la Inglaterra, evidentemente, de los años 60, pero de un mundo, digamos, lleno de glamour, lleno de canciones idealizadas, digamos, de películas llenas de color, de un mundo, digamos, del espectáculo que tiene sus luces y sus sombras, pero que las sombras se van a cernir sobre las luces y que realmente llevarán prácticamente a las dos chicas, a nuestras dos protagonistas, casi hasta su perdición. También hay que tener en cuenta dos personajes muy importantes en la película, que son los personajes de Diana Rigg y de Terence Stamp. Diana Rigg es la casera de Eloís, porque Eloís llega un momento que en el colegio mayor no soporta, digamos, la presencia de sus compañeras porque piensan completamente diferente a ella y además que terminan incluso insultándola, y ella quiere irse a vivir, digamos, a otra zona de Londres, a otra zona incluso del Soho, en esa habitación tan extraña de lo que os he hablado anteriormente, cuya casera es Diana Rigg, ya os digo, una Diana Rigg que ya os digo que por desgracia también pues tuvo su último papel en esta película. Un personaje también bastante misterioso, pero que realmente también nos irá dando pistas de lo que realmente es a lo largo del metraje. Una serie de pistas que hasta el final de la película todo el misterio no será desvelado. En una película que ya os digo es muy meticulosa respecto a lo que es la puesta en escena y de cómo se va trabajando el guión para ir revelándonos todos los giros argumentales. Edgar Wright en ese sentido, en lo que se refiere a la dirección de actores, está realmente extraordinario. Argumentalmente tampoco os quiero deshojar más la margarita, no os quiero deshojar lo que es evidentemente todo lo que va ocurriendo en el segundo acto y hasta el final del film, porque para todos aquellos que no hayáis visto Última Noche en el Soho, es realmente como una especie de caja de sorpresas continua, porque la película prácticamente hasta la mitad del film dura 2 horas, poco más de 2 horas, es un compendio de grandes interrogantes, pero no es como una película, ya os digo, de David Lynch en ese aspecto, en el que todo esté realmente retorcido y tengas que ir deduciéndolo por ti mismo, sino que los acontecimientos te irán dando y desvelando, te irán desvelando todo lo que se esconde realmente detrás del misterio que engloba a estas dos chicas protagonistas, tanto a Eloís como a Alexis, con unas interpretaciones fabulosas. Y aquí es otro de los aspectos que hay que recalcar. Thomasin McKenzie en el papel de Eloís se nos revela como una de las actrices más competentes dentro de lo que es el panorama, ya no solo del cine fantástico, sino del cine de género, con una interpretación muy convincente y os digo con muchos registros interpretativos, pero que además está fantásticamente secundada por Anya Taylor-Joy, haciendo como de su yo en el mundo de los años 60, pero sin serlo, y que realmente también busca como Eloís ver cumplido su sueño. Pero realmente las dos, digamos que tienen, no digamos un duelo interpretativo, sino dos interpretaciones que se van complementando como la una a la otra. Ya que Eloís encuentra muchos de los aspectos de su personalidad en el personaje de Alexis. Son dos chicas que quieren llegar a Londres, cada una en su época, y digamos que comerse el mundo.
realmente en cada uno de sus estratos. Una en el mundo de la canción, de la música, en el caso de Alexis, y otra en el mundo de la moda, en el caso de Eloís. Pero que se van a encontrar realmente con una serie de muros que prácticamente van a ser infranqueables. En el caso de Eloís tendremos una historia bastante trágica, en el que encontramos otra de las capas de significación de lo que es esta película. Los sueños rotos. Los sueños rotos forman parte en Última noche en el Soho, digamos, forman parte del guión en un aspecto o digamos en un peso específico muy importante. Nos hablan de una persona que no pudo llevar a cabo los sueños que tuvo en su vida, que todo se tornó prácticamente en desgracia y que no se supo o no se llegó a saber prácticamente de esta chica, que prácticamente se puede decir que desapareció, pues en una serie de acontecimientos que ya no se nos irán desvelando a lo largo de la película. Pero ¿es realmente el personaje de Alexis una proyección de lo que es el personaje de Eloís? ¿Estamos realmente ante el mismo personaje? Ya os digo, eso tenéis que ver la película en ese sentido. Hablando o pasando, mejor dicho, a lo que es la parte técnica del film, que es también absolutamente portentosa, hay que decir que la banda sonora es una de las últimas películas, una de las películas del último, no voy a decir del último Hollywood, aunque es una coproducción entre Inglaterra y Estados Unidos, en el que la banda sonora, digamos que forma parte de los acontecimientos. Es decir, no solo le da un tono dramático a todo lo que son las secuencias del film, sino que también forma parte del devenir psicológico de los personajes. Por ejemplo, cuando el personaje de Eloís entra directamente en ese mundo de los años 60 que parece un sueño, que acaba de llegar a su apartamento, que se mete en la cama, que quiere dormir y que parece que está soñando totalmente con ese Londres de los años 60, se oye una canción diciendo: esto era todo lo que yo quería, todo lo que había soñado. Es decir, digamos que las canciones reflejan el estado anímico de los personajes, la puesta en escena también, pero ese tono anímico lo va dando las partituras de las canciones en todo momento. También una secuencia en la que el personaje de Alexis, de Anya Taylor-Joy, también se la invita a una audición en un pub para cantar, y ya os digo que todas las canciones son muy conocidas de los años 60 que reflejan su estado anímico. Son alegres como eran las de los años 60, muy alegres, muy joviales, y todo ello refleja sus sentimientos, qué es lo que emocionalmente dan a entender en ese momento. La banda sonora, en lo que se refiere a lo que son las canciones, está muy ligada a la psicología de los personajes. Y luego también lo que es la partitura dentro de lo que es la película, el thriller de suspense y de terror que viviremos al final de la película, está muy arraigado dentro de lo que es el guialo, incluso con algunas reminiscencias del Bernard Herrmann de Vértigo. Aquí ya entramos a las referencias al Vértigo de Alfred Hitchcock. Realmente impresionante. También el personaje de Thomasin Mackenzie, de Eloís, también tiene una cierta transformación en esta película. Una transformación que también es deudora mucho de ese Vértigo de Hitchcock, comparable a la transformación que tuvo, por ejemplo, King Novak, pero no tan radical, porque aquí Edgar Wright le veo muy fino en la puesta en escena y no quiere hacer como un homenaje entero hacia esta película del maestro Hitchcock, sino que son como pinceladas a todo lo que es, digamos, esa puesta en escena colorista, en donde los colores también cobran cierto protagonismo. El color es uno de los puntos fuertes y uno de los protagonistas técnicos de esta película. Gran parte de esta película gira en torno al color, como lo era también, por ejemplo, sin ir más lejos, esos tonos rojizos, azules, amarillos, verdosos, de lo que era el giallo italiano, y entramos dentro de lo que es las referencias al Darío Argento, a la Suspiria de Darío Argento, pero también entramos dentro de la habitación que tenía Kim Novak en la segunda parte de Vértigo. En ese apartamento que tiene realmente el personaje y que tiene esas luces, o que está decorado con esas luces verdosas, o que el personaje de King Novak al principio de la película de Vértigo, con esos fondos rojizos en lo que son los restaurantes, en ese restaurante donde James Stewart la conoce, también son referencias que tiene aquí muy en cuenta Edgar Wright, sobre todo, por ejemplo, en ese apartamento tan misterioso donde van a tener una serie de acontecimientos muy importantes para el devenir de la película, y que será donde se aloje el personaje de Eloís, porque tiene
un cartel de luces, es decir, un cartel, una especie de cartel publicitario que está cambiando de color constantemente, al azul, al rojo, al verde, constantemente, para darnos a entender, digamos, una colorimetría, digamos, un tanto como hipnótica, para darnos una sensación de que parece que ese apartamento es como el portal dimensional entre dos realidades que hay, entre la realidad del Londres actual y entre la realidad del Londres de los años 60. Es decir, es como un portal dimensional entre dos mundos contrapuestos, pero que se complementan bastante, se complementan por ese final oscuro al que no quiero evidentemente hacer referencia en ese sentido. Es decir, la presencia del color es inquietante, hipnótica, incluso desde el punto de vista musical, porque hay algunas secuencias que parecen planificadas, y ahora hablaremos de la planificación, parecen planificadas como si realmente de un videoclip se tratara, pero de un videoclip con un sentido musical, digamos, más de los años 60, no un videoclip musical de hoy en día, sino que evidentemente el ritmo, pausado, poco a poco va en intensidad. Pero ese apartamento cuya casera es Diana Rigg, esa viejecita, tan sumamente también misteriosa, porque todos los personajes de esta película tienen como un halo de misterio y que no son lo que parecen realmente. Ya os digo que por eso, en ese sentido, la película es un maravilloso juego de falsas apariencias, porque los personajes no son lo que parecen prácticamente ninguno en el film. Nos va dando pistas y nos va dando ideas de lo que realmente significa ese pequeño apartamento que tiene Diana Rigg en el Soho. Sobre todo esa Diana Rigg inquietante al principio de la película, hablando con el personaje de Lois, en el que Lois le dice: pues usted vivió durante los años 60, debió de ser algo realmente magnífico, esa época tan llena de cambios, tan glamurosa. Y claro, Diana Rigg, la casera, se le queda mirando y claro, no quiere hacer referencia en realidad a los años 60, porque para ella fue una época bastante convulsa. Pero ya os digo que todo lo que son los personajes, sus entidades, están muy bien solapadas, están muy bien cubiertas, digamos, en ese sentido. La verdad es que las sorpresas se van agolpando. Y bueno, yo he oído alguna crítica en el que dice que puede que en esta película sobre algún giro argumental. Yo os digo una cosa, no sobra ninguno. No sobra ninguno, porque todos ellos tienen un significado dentro de lo que es el devenir de los personajes. Es más, si no hubiese tantos giros argumentales, no seríamos capaces de entender el porqué del final de este film. Es decir, Última noche en el Soho también es una película que nos habla del porqué de ciertas actitudes de todos los personajes, de su comportamiento, de por qué su actitud es de una manera y luego es cambiante, sobre todo en la historia del personaje de Alexis, de Anya Taylor-Joy, donde evidentemente vivirá, se puede decir, la más oscura de las sombras de ese mundo glamuroso, pero que para llegar a algo tienes que pasar, digamos, por ciertas camas, tienes que pasar por ciertos, digamos, productores musicales haciendo cosas que no son extraordinariamente, digamos, morales, desde un punto de vista moral y ético realmente. Pero no quiero desvelar por dónde van a ir los tiros, ya que al final de la película, en esa serie de giros argumentales, se puede decir que se desvelará absolutamente todo. Al personaje de Lois también, ya os digo que desde un primer momento se nos presenta como una chica, ya os digo, que quiere superarse a sí misma, que quiere entroncar, digamos, su vida, o que quiere permanecer y hacerse a todo lo que es el mundo del Soho, el mundo de la moda, el mundo glamuroso, pero que realmente se dará con un muro por delante cuando se encuentre con una serie de acontecimientos en donde incluso la policía se verá involucrada. Es Última noche en el Soho también una película que ya no solo lo que se refiere a los acontecimientos, a lo que es el devenir del argumento, es como un guialo, en el que también habrá asesinatos, en la que habrá falsas apariencias, en la que habrá inquietud, en la que habrá intervenciones un tanto paranormales, sobrenaturales, y sobre todo esa interpretación del mundo de los sueños a lo que yo he referido. Esos sueños que no parecen sueños, que son tan reales que realmente podemos discernir si son sueños o no. ¿En realidad son sueños
¿O es que realmente el personaje de Eloís está viviendo como una realidad alternativa? ¿Cómo ha entrado en esa realidad alternativa? ¿Son los espejos realmente un portal dimensional frente a dos realidades alternativas? La película, mientras yo la estaba viendo, se me planteaban muchísimas cuestiones. Estaba siendo abrumado por todas las referencias cinéfilas, pero a la vez también abrumado por una serie de preguntas que dices, ¿cómo van a desarrollarse todos estos acontecimientos? O mejor dicho, ¿cómo van a desenvolverse? La respuesta está en el guión. Es un guión absolutamente modélico en ese sentido. Pocos thrillers, digamos, de terror, de misterio, porque también la parte final de toda la película, cuando ya al personaje de Eloís descubre, digamos, todo lo que es la verdad acerca de Alexis, o por lo menos una verdad hasta cierto punto que ella cree entrever, pero que todavía le quedan unos giros argumentales al final de la película, se transforma en un auténtico ir y venir de fantasmas, de espíritus, que la van constantemente agobiando, tanto de noche como de día, que, como muchos de los espectros, como hablan los que se dedican a lo sobrenatural, pedirán ayuda, pedirán una determinada ayuda al personaje de Eloís. ¿Pero por qué? ¿Por qué esa ayuda? Yo os digo que todo ello se irá vislumbrando en la película, en un film realmente lleno de aristas por todas partes. En lo que se refiere a puesta en escena, a interpretaciones, a argumento y sobre todo dentro de lo que es la parte técnica. Hablando ya de la parte técnica, diré que la fotografía de esta película, dejando ya el argumento, porque yo os digo que hasta aquí puedo leer, no puedo desvelaros más, porque si no sería ya entrever y ya ir desenvolviendo, desmadejando todo lo que es el argumento. Y para aquellas personas que no hayáis visto Última Noche en el Soho, es una auténtica gran experiencia. A mí me hubiera gustado ver esta película en el cine, porque en el cine tendría que haber sido una auténtica experiencia fantástica. Si ya en televisión, pues realmente te deja clavado en la silla, en la butaca, en el cine tendría que haber sido una experiencia fabulosa. Sobre todo porque es un auténtico festín de lo que técnicamente puede ser ya no solo un film de género como este, sino realmente una película de cualquier género. Tenemos tal abundancia de planos que podemos decir que es como la explosión, ya no solo de color, sino de planos. Ahora hablaremos del apartado visual, de planos en los que están planos generales, planos en picado, planos en contrapicado, planos aéreos, primeros planos, planos medios. Realmente Edgar Wright ha planificado con una gran riqueza de detalles su película. Y además es que maneja la cámara con suma elegancia, sobre todo en un baile que tiene en el personaje de Matt Smith, que también tendrá un papel importante dentro de la película, y el personaje de Alexis, de Anya Taylor-Joy, cuando están en una sala de baile, están los dos bailando un número musical, y que está perfectamente coreografiado, en el que el personaje de Alexis y el personaje de Eloís se van intercambiando como pareja de baile del personaje de Matt Smith, del actor Matt Smith. Pero que todo ello está hecho con un juego de cámaras muy inteligente. Realmente es una coreografía entre los tres actores, entre Thomasin McKenzie, entre Anya Taylor-Joy y entre Matt Smith. Sobre todo porque las dos chicas van rodeando la cámara por detrás y apareciendo realmente en un momento en el que la otra chica parece que desaparece de la escena para que la otra surja. Es decir, es una coreografía realmente muy bien trabajada, que viene además explicada extraordinariamente en los extras de la película, y que dices, qué pocos retoques ha necesitado de efectos especiales esta secuencia, pero que realmente todo es un juego de cámaras, y todo es una coreografía extraordinariamente expuesta, para que nos demos cuenta, o para que el espectador se dé cuenta, si efectivamente el personaje de Anya Taylor-Joy y de Thomasin McKenzie, si Eloís y Alexis, son en realidad la misma persona. ¿Son en realidad la misma persona? Esa será una de las preguntas que os haréis viendo esta extraordinaria película. Dentro de ese apartado visual hay que tener en cuenta dos puestas en escena respecto de la colorimetría, pero que luego se irán uniendo y convergiendo en una misma. Me explico. El Londres de los años de la actualidad, de la realidad del personaje de Thomasin McKenzie, de Eloís, es un Londres un tanto descolorido, con colores tenues, en el que parece constantemente que está lloviendo. Es un Londres, digamos, un poco brumoso. Es el típico Londres con un barrio pues de dudosa reputación que hemos visto en otras tantas películas, pero ambientado en la actualidad, con una paleta de colores, digamos, más apagada, más tenue.
prácticamente como hoy son muchas de las películas. Pero cuando nos pasamos a la red de la alternativa de los años 60, esos viajes en el tiempo, la puesta en escena y la escenografía cambia por completo. Y entonces tenemos una paleta de colores, una colorimetría absolutamente extraordinaria, que parece que la película está dándonos a entender de que es un mundo completamente distinto al Londres de los 60. Realmente es un Londres distinto, digamos, solo en apariencia. Por eso digo lo de las falsas apariencias. Pero que el trasfondo que hay, digamos, lo que hay en un segundo plano a los dos, tanto en el mundo de la canción de los años 60 como en el mundo de la moda, en el Londres actual, prácticamente tiene los mismos claroscuros. Es decir, la época es la que ha cambiado, pero no los intereses de terceras personas en la película. Es decir, no los intereses en lo que es la moda, la canción, en lo que engloba el mundo del espectáculo. Todo eso sigue exactamente igual. Cuando veis la película ya os daréis cuenta de lo que os digo. Y para los que la hayáis visto, estaréis de acuerdo conmigo en que efectivamente parecen como dos mundos opuestos, pero que Eloís, a través del personaje o a través de su proyección de Alexis, o no es la proyección, ya os daréis cuenta de ello, se dará cuenta de que tanto los años 60 como la actualidad, como la ciudad de Londres, no esconde para nada ese glamour que ella quería. Es decir, será un personaje que irá evolucionando, el de Eloís, el Thomas y Mackenzie, irá evolucionando a base de piedras que le van poniendo en el camino, pero también se acostumbrará, digamos, a ciertas percepciones que ella tiene del mundo, y que tendrá que acostumbrarse de un modo, prácticamente podemos decir que a la fuerza, porque no tendrá más remedio. Atención sobre todo a la pista que nos da al principio de la película, la visión que tiene en el espejo, pues yo os digo que el espejo es un portal dimensional, en el espejo el personaje de Eloís a su madre fallecida. ¿Por qué ve a su madre fallecida? ¿Qué es lo que ocurre en la cabeza de Eloís? ¿Qué es lo que realmente ocurre en ese mundo en el que ella vive? Por eso os digo que en ese aspecto es muy David Lynch. Es decir, jugamos como a dos bandas. Juega a dos bandas argumentalmente hablando. Pero siguiendo lo que es la puesta en escena, yo os digo que la primera imagen que me vino a mí de Anya Taylor-Joy y de Matt Smith yendo con el coche por ese Londres, por ese Soho de los años 60, me retrotraía muchísimo a las secuencias, por ejemplo, que tiene Marcello Mastroianni en ese coche descapotable también pequeñito, muy de aquella época, sobre todo cuando está con Yvonne Fournier y con Anita Ekberg, su mujer, y la estrella de Hollywood en la Dolce Vita en la película, cuando está sentado con el coche con ellas, sentado en el coche con ellas y tiene que ir de un lado a otro. Es muy de los años 60 eso. Es decir, esa ambientación con los coches de época, digamos el vestuario tan sumamente sofisticado que tiene, está meticulosamente trabajado. Digamos que en puesta en escena, Última noche en el Soho es una película tan perfeccionista como en el guión y en la dirección de la misma. Además que el personaje de Anya Taylor-Joy tiene una interpretación, porque se puede decir que el personaje de Eloís de Thomas y Mackenzie es un personaje más, digamos, más psicológico en ese aspecto. Sin embargo, el de Anya Taylor-Joy es más físico, en lo que se refiere a lo que es el vestuario y a lo que es el tratamiento de cómo va cambiando a lo largo de la evolución de los dos personajes. Anya Taylor-Joy me da la sensación de que puede ser también, por ejemplo, con su físico, que ella pues es un modelo y se la ve como está estilizada, compone un personaje a base de movimientos de gestualidad y en la manera que tiene de bailar. Parece que es una mujer que quiere comerse el mundo, pero que realmente se dará también como el personaje de Eloís de bruces, con la realidad, con la absoluta realidad. Pero es Anya Taylor-Joy en su papel de Alexis como una estrella del Hollywood de los años 60. Es decir, en lo que se refiere ya no solo a su interpretación, sino a una elegancia muy natural que tiene la propia actriz. O sea, la naturalidad con la que lleva los vestidos de época de los años 60 es absolutamente providencial, magnífica, y además toda con unos movimientos muy estudiados. Constantemente ella se está moviendo como se movían las estrellas de los años 60, sobre todo con esos zapatos de tacón que seguramente ella como modelo está acostumbrada a llevarlos, pero que lo lleva con una soltura y se mueve muy elegantemente. Es decir, los movimientos que tiene, atención a los movimientos, tanto insinuantes como de estrella, de cantante que tiene el personaje de Alexis en la película, nos retrotraen también mucho a lo que es el cine de los años 60. Es decir, Edgar Wright ha tenido como director también la suficiente sabiduría como cinéfilo
para hacer que el personaje de Alexis esté involucrado dentro de los años 60. Es decir, no es un personaje realmente que digas, es una actriz del siglo XXI imitando a una estrella de los años 60. Es como una estrella de los años 60 en ese aspecto. Es decir, que ahí tenemos otra faceta de Anya Taylor-Joy realmente como una estrella de cine o como una actriz que yo creo que se está abriendo ahora camino en el mundo del cine después de, por ejemplo, la hemos visto en el Hombre del Norte, la interpretación de esta vikinga, también con un físico también muy potente en ese aspecto. La veremos y comentaré dentro de poco yo aquí en el canal la película Emma, la adaptación de una novela de Jane Austen. En La Bruja, la película que empezó siendo creo que la ópera prima del director del Hombre del Norte. O sea, que en ese sentido Anya Taylor-Joy está creciendo mucho como actriz y además a pasos agigantados. Dentro de poco creo que la veremos en la nueva película de Mad Max, que creo que hace de Imperator Furiosa, del personaje que hizo Charlize Theron en la película de 2012. La verdad es que no puedo esperar a ver esa película porque tiene que estar realmente bien. Anya Taylor-Joy, ya os digo que dentro de sus facetas como actriz, a mí por lo menos me está sorprendiendo. Yo creo que de aquí a un tiempo, si no mete la pata en determinadas cosas, porque ahora en Hollywood, en el cine en general hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y con lo que se hace, esperemos que sea lo suficientemente inteligente como para no desviarse, porque ya veis cómo está el panorama en Hollywood con la cultura de la cancelación y, vamos, en general en el mundo del espectáculo y más en el mundo del cine. Yo creo que se puede augurar de Anya Taylor-Joy una carrera realmente meteórica. Y yo os digo que en esta película está, se puede decir que muy seductora, con un maquillaje y además con esos peinados tan de los años 60, pero que se mueve como un personaje de época, de película de los años 60. Yo os digo que yo estaba viendo la película y me recordaba, por ejemplo, algunas estrellas de ya no solo del cine de Hollywood, sino del cine italiano. Yo me acuerdo de Claudia, perdón, de Claudia Cardinale en una película que ahora no me acuerdo el título de ella, pero que hacía de chica, no sé si era la chica de la maleta en esa película, sí creo que era la chica de la maleta, que tiene una chica más echada para adelante, pero que tiene cierta inocencia en sus maneras, en sus gestos, pero que luego se nos revela como, dentro de la película, como un gran drama que ella tiene. Aquí veo a Anya Taylor-Joy como una actriz de los años 60. Yo creo que ese es uno de los puntos fuertes que tiene también la dirección de actores de Última Noche en el Soho, porque también nos retrotrae mucho. Yo creo que no sería creíble esa ambientación en los años 60 si fuese en unos años 60 como de fachada, como de postín nada más, es decir, como si estuviera puesto ahí, pero no se hubiese metido el director en las costumbres y en las maneras de esa década realmente. Y Anya Taylor-Joy, Alexis, a través de su personaje, Anya Taylor-Joy, a través de su interpretación, nos expone o nos mete de lleno en los años 60 de una manera realmente esplendorosa, magnífica y dentro de un punto de vista interpretativo, realmente notable. O sea, en ese sentido, Última Noche en el Soho, yo os digo que es una película que no se deja ningún detalle al azar. Es una película que en ese sentido parece que tenemos como dos películas diferentes. Por eso digo que la puesta en escena es cambiante, se va transformando en esta película. El Londres de los años de la actualidad es grisáceo, el Londres de los años 60 es glamuroso y colorista. Pero a medida que esas dos realidades, digamos que se van como fundiendo en una sola, todo pasa a ser como más colorista. Es decir, todo lo que es la colorimetría está muy, muy, muy estudiada a partir del desarrollo de los personajes. Se puede decir que guión, interpretaciones, puesta en escena, planificación, colorido, banda sonora, todo, atmósfera, todo va siguiendo unos cauces muy paralelos. Todo va evolucionando de una manera progresiva y muy ejemplar. Por eso os digo que la meticulosidad es uno de los puntos fuertes que tiene esta extraordinaria película desde cualquier punto de vista. Y luego ese final, ya os digo que no os voy a revelarlo, ese final que no te lo esperas al decir cómo los personajes de esta película pueden fundirse en uno solo. Cómo realmente Eloís ha estado viviendo un sueño o doble realidad, pero luego te das cuenta que dentro de esa realidad ella ha estado viviendo dos vidas, pero dos vidas de una manera como muy misteriosa, a base como si pareciesen absolutamente sueños.
Por eso yo os digo que la película, en su puesta en escena, nos deviene mucho al cine de David Lynch, Nada es lo que parece, al cine de Alfred Hitchcock, la obsesión por los colores y el significado de los mismos. El significado de los colores es absolutamente abrumador, sobre todo en los colores rojizos, muchas veces, o anaranjados, que tiene esa estancia que es capital dentro de lo que es el desarrollo de la película, ese apartamento que alquila Eloísa al principio de la película, huyendo del colegio mayor donde están esas chicas de las que no se identifica absolutamente con nada. Luego también esos colores azules y verdosos. El color azul y el color verdoso, lo que hacen en esta película se puede decir que es aportarnos un poco la esperanza, porque hay una secuencia en la que Alexis está sentada en uno de los cafés de esos de los años 60, el Café Rialto, y delante tiene una serie de hombres que le van preguntando sobre cuál es tu nombre, intentando ligar un poco con ella. Y el color rojizo, el color, digamos, del dramatismo, se apodera de la situación, se apodera de lo que es la planificación, la fotografía en ese momento. Pero en ese otro lado del espejo, donde está Eloís, está todo fundido en color verdoso, que simboliza la esperanza. Porque Eloís llegará un momento que salvará hasta cierto punto al personaje de Alexis, solo hasta cierto punto. Pero yo os digo que eso tenéis que ver la película hasta el final y daros cuenta de todos los matices que tiene esta película. Voy un poco más allá. Esta película tiene tantos rincones o recovecos como el Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. Pero a diferencia de la película de Kubrick, esta película sí que tiene, digamos, un desarrollo de los mismos. Y digamos, una exposición en la explicación final mucho más clarificadora que la película de Kubrick. Porque la película de Kubrick nos iba exponiendo muchos misterios, pero luego parece que al final todos se desvelan como si fuera todo una especie, si os acordáis, como una especie de plan. Pero también los colores en la película de Kubrick tenían su significado, como aquí en este film. Acordaos que el rojo simbolizaba el pecado en Eyes Wide Shut. Ya tenéis aquí la review de Eyes Wide Shut, que es una review que hice hacía 4 o 5 años, pero que lo explico perfectamente. Y que el color azul simboliza, digamos, ya no el lado oscuro, no el dramatismo, sino, digamos, un poco la esperanza. Digamos lo correcto, el camino recto, y no el camino del pecado, y no el camino de la lujuria. Aquí ese verde simboliza la esperanza, y los azules que se van intercalando, digamos, en esas luces que van proyectándose dentro del apartamento alquilado de Eloís, así nos lo va a decir. Es realmente, esos colores lo que nos están diciendo es que en el apartamento puede haber dramatismo, puede haber esperanza y puede haber salvación. Realmente esas tres emociones las hay. Nos daremos cuenta al final del film que hay dramatismo, incluso llevado a sus últimos extremos, con el terror. Hay esperanza y también hay hasta purificación. Acordaos del fuego. Muchos elementos de la escenografía explicarán el porqué de todos los misterios de esta película. El fuego, los espejos, las dobles personalidades, la identificación de unos personajes con otros, personajes que se desdoblan, un personaje interpretado por varios actores o por varias actrices. Realmente, Última noche en el Soho, no expongo más, no quiero desarrollaros tampoco mucho más, pero Última noche en el Soho es un thriller psicológico, un thriller hasta cierto punto con tintes policíacos, una película terrorífica en su tercer acto, que no tiene absolutamente nada que ver con el primero, y que es un auténtico ejemplo de lo que debe y lo que tiene que ser una película de género. El director Edgar Wright nos ha dado una película absolutamente ejemplar en todos los aspectos, sobresaliente en el plano argumental. No hay secuencia gratuita, no hay ningún personaje de relleno, todos tienen un porqué dentro de la película. Atención a las apariciones o proyecciones mentales de algunos personajes. O son apariciones, o son proyecciones mentales. Todo depende del color del cristal con que se mire. Atención al cristal de los espejos. En un momento dado de la película, un cristal se rompe. Mejor dicho, un espejo se rompe. Ya nada será lo mismo a partir de ese momento. No os voy a diseccionar más. Os recomiendo encarecidamente Última noche en el Soho. Una auténtica joya y es difícil encontrarlas en el cine actual. Una película que para todos aquellos amantes de los dramas psicológicos, pero también de las películas de terror, es una auténtica joya.
una pequeña obra maestra de nuestro tiempo, yo me atrevería a decir. Una película que, apoyándose en el guialo, utiliza el guialo como trampolín para ir a un nivel superior. Guialo en el desarrollo de los personajes, en el desarrollo argumental, pero que también se apoya en maestros del suspense como David Lynch o como Alfred Hitchcock, en la puesta en escena, en la colorimetría, en el significado del color y de la elección de esos colores, y sobre todo del dramatismo y de elección de personajes que no son lo que parecen. Todo dentro de un guión absolutamente modélico para una película de género. Para mí, Última noche en el Soho es un auténtico ejemplo de lo que debe de ser el buen cine de género de hoy. Es una película sanguinolenta también, en algunos puntos llega a ser terroríficamente insoportable, y un film que os mantendrá pegados a la butaca a medida que vaya pasando la proyección de la duración de la misma a lo largo de las 2 horas 10 minutos que dura aproximadamente, en el que el ritmo dentro de la planificación está tan sumamente calculado que no decae en ningún momento. Es decir, Edgar Wright, el director, no deja las riendas del proyecto, las riendas de esta película, en ningún momento. Es decir, en todo momento Edgar Wright mantiene el pulso narrativo con un ritmo fabuloso que va increciendo y que algunas secuencias pasan de lo soportables a lo insoportables y a lo terroríficas en diversos momentos del final del film. En un tercer acto absolutamente desgarrador, empezando como una película de una niña o de una chica joven de un pueblecito de Cornualles en Inglaterra que viaja a Londres para estudiar moda, y terminando como un auténtico thriller terrorífico que te pone los pelos de punta, con una utilización de los efectos visuales limitada pero muy efectiva. Muy efectiva. Realmente importante, quedaos con este dato. Los efectos especiales están al servicio de una historia llena de inquietud. Y no al revés, como en otras películas de sustos. Por eso, Última noche en el Soho se descarta, o mejor dicho, se despega de todas las películas de género, de terror o de thrillers psicológicos que hemos visto en los últimos tiempos, o incluso películas de suspense, para convertirse en una auténtica pieza de culto. Para mí es una pequeña obra maestra del cine actual. Es una pequeña joya, para mí, de los últimos tiempos, y sin duda la mejor película de género de los últimos años. No os perdáis Última noche en el Soho, una pequeña maravilla del cine de hoy. Esta, por desgracia, un último apunte, y con esto termino, costó creo que unos 45 millones de dólares, no llegó a recaudar ni 25. Es un auténtico insulto que esta película, desbordante de calidad por los 4 costados, no haya recaudado 1.000 millones de dólares, porque realmente para todos aquellos que nos gusta el terror es una auténtica maravilla y un disfrute tremendo. Yo me lo he pasado en grande viendo esta película y sorprendiéndome a mí mismo diciendo, ahí va, esto que creía yo, no, ahora vamos para atrás, pero es que este personaje era tal, bueno, pero ya me acuerdo, y seguimos adelante y ocurren cosas nuevas y... Eso es un guión modélico, y claro, todo eso llevado cinematográficamente con una planificación exquisita. Porque el cine de Edgar Wright también es un cine, hasta cierto punto, elegante, bien planificado, y sobre todo con una narrativa muy, muy pulida. Última noche en el Soho, una auténtica maravilla del cine contemporáneo. Y una de las escasas grandes películas que nos llegan realmente de la factoría de los sueños, léase Hollywood, léase coproducción, como lo queramos llamar. Pero yo creo que Última noche en el Soho merece todas las oportunidades que le podamos dar. Es sin duda una de las mejores películas de los últimos tiempos y una de las mejores películas de terror en muchísimos años. Última noche en el Soho. Espero que os haya gustado la review, que me deis un like, que os suscribáis al canal y que me comentéis aquí abajo. Os recomiendo Última noche en el Soho, una auténtica maravilla de película. No os la perdáis. Buenas noches y hasta mañana.